Hola, ¿cómo están? Muy buen día, hola. Sí, buen día. Este video va a acompañar a un video anterior que habría que ver cómo lo podemos ordenar para que quede de alguna manera con posibilidades de ser totalmente discutido y totalmente modificado y simplemente poner en tensión. Vuelvo a presentarme por las dudas. Soy Rubén Sindoni y licenciado en Educación Física, también psicólogo social y con mucha actividad sobre todo en el ambiente natural, interpretando esto del tiempo libre, la recreación, el ocio, el juego, y bueno, y por ahí hablar desde ese lugar. Entonces, compartir ahora una idea que quedó después de pensar algunas cosas, que tiene que ver con esto de, y a propósito he traído un montón de bibliografía, o me la he acercado en realidad. Alguien decía que cuando el material no estaba acá adentro, decía un profe, había que llevarlo a un costado, llevarlo afuera. No quiere decir que este material sea lo más importante. En realidad todos tenemos la posibilidad de hacer prácticas, ir a marcos teóricos y volver a la práctica. Porque en realidad en la práctica, y tomando el concepto de Freire que dice praxis, podemos generar cambios y transformaciones sociales. El mismo Paulo Freire va a decir que las transformaciones quizás no las hagamos y que no las veamos en algo concreto. Ir a un lugar como el barrio La Gloria, por ejemplo, y dar de asistencia educativa, pero también sobre todo en comida, indudablemente que estamos generando una gran ayuda, necesidad urgente, pero el cambio y la estructura y lo importante necesita de cambios políticos muy fuertes, estructuras sociales que lo sostengan, proyectos políticos, sociales, educativos y económicos que hagan que esto cambie realmente. Podemos pensar que es más difícil, sí, seguramente que es más difícil. Entonces Freire cuando toma la praxis la toma como una concepción de que a veces los cambios están en una, y de ahí generamos estas posibilidades. En las escuelas, en la comunidad escuela, se producen confrontaciones de representaciones, visiones y de intencionalidad entre los diferentes sujetos que componen la escuela. Yo de tomar un texto de una gente amiga que hemos trabajado bastante, de México, en donde también quiero meter el tema de lo epistemológico y lo epistémico, es decir, lo epistemológico como concepción eurocéntrica del conocimiento, que siempre hemos avalado, que si no viene de algún sector de la ciencia o del campo científico que avale esto, indudablemente que parece que no tuviera validez. Y nosotros tenemos mucha influencia europea en el conocimiento, en la transformación y en la construcción de conocimiento. En esto trabaja muy bien varios autores, construyendo de alguna manera este pensamiento. Y acá yo voy a compartir algo para volver a trabajar el concepto de escuela, conflictos, comunidad, y ver de dónde podemos tomarlo. Va a ser como una posibilidad de tirar varias cuestiones en donde ustedes puedan después tomar algo que sea conveniente, que les guste, que participen y que de alguna manera los interpele, si se quiere, y lo que me interpela a mí también como educador. Este librito, esto está señalando algo que ya voy a abrir, por eso lo pongo ahí, pero Recreación comunitaria, identidades, metodología y experiencias en América Latina,
Ricardo Peralta, amigo, hemos compartido diplomaturas dando juntos, y él habla o plantea un concepto sobre lo que sabemos sobre comunidad. Y dice, pensémosla desde la escuela también y un poquito más. El barrio, la escuela, las entidades sociales que conforman, el polideportivo, los vecinos y vecinas. Es decir, esto de el vocablo comunidad tiene raíz latina y proviene del latino comunitas, haciendo referencia a la característica común de un conjunto de individuos. El concepto fue introducido en la sociología por Tonies en 1887, quien definió la comunidad como el tipo de asociación en el cual predomina la voluntad natural caracterizada por su vida real y orgánica, distinguiéndola de la sociedad, la cual describió como aquel tipo de comunidad formado y condicionado por la voluntad racional, diferenciada por su estructura de carácter mecánico. Según Tonies, la comunidad tiene como manifestación fundamental en la vida familiar de la aldea, su moral y sus costumbres. Otros estudiosos más contemporáneos definirían de otra manera. Conceptos que me parecían importantes para poder compartir. Entonces, esto de la comunidad y las situaciones de confrontación dentro de una comunidad, o el conflicto que aparece en la comunidad escuela, comunidad familiar, comunidad de un proyecto de gente que trabaja también. Si este conflicto, como habíamos visto, o como vamos a ver en otros momentos también, tiene que ver con que no hay que evitarlo, es natural, aparece siempre, existe siempre. Este es el tema. El tema es cómo resolvemos, cómo lo afrontamos y cómo lo encaramos ese conflicto. Las instituciones educativas enseñan, o deberían, enseñar y aprender a convivir. ¿Y dónde está la educación, ¿no? Es decir, es importantísimo que el estudiante, los chicos, las chicas y el educador aprendan desde los contenidos que se exigen, pero acá el tema está en la convivencia. La escuela debe enseñar a vivir. Tonucci lo plantea también en algún lugar. La escuela debe ser un espacio, muestro otra bibliografía, espacio habitado. Este es un libro interesante, también compartido con gente de Uruguay, de algunos encuentros que hemos hecho, y que tiene esto de habitar el lugar, ¿no? De cómo habitamos los espacios que trabajamos, que estamos, que de alguna manera convivimos, cómo los planteamos. Entonces, por ahí esa era la idea también de compartir esa idea de cómo habitar ese espacio. Siguiendo con esto de buscar, miren este librito qué interesante. La escuela en el cuerpo, estudios sobre el orden escolar y construcción social de los alumnos de las escuelas primarias. Lo comparto también. Por ahí para que lo vean y lo tengan como material de discusión. De acá hemos sacado algunas cositas interesantes. Escolarizar el cuerpo y moralizar el orden. ¿Qué concepción de cuerpo, de movimiento y qué moral acompaña a ese cuerpo? Galeano habla bastante también del cuerpo como pecado, entre comillas. Entonces, importante también este tema, de la quietud del cuerpo y del cuerpo como templo, si se quiere de alguna manera. El juego no como expresión de la libertad de los sujetos que juegan, sino como el juego como orden moral y el juego como orden de control, ¿no? Entonces, interesante para poder también aprovecharlo. Edgar Morin, un librito chiquito, pero muy interesante. Antes, dice Morin,
la cabeza bien puesta, repensar el pensamiento. Y va a decir que antes de cabezas bien llenas, hace falta cabezas bien puestas. Y en eso hace falta educadores, docentes, directivos, funcionarios políticos que tengan la cabeza bien puesta y no la cabeza bien llena. Y también tiene que ver con la metodología sobre los futuros o los estudiantes, ¿no? Es decir, llenamos la cabeza a concepción bancaria de Paulo Freire, que le metemos contenidos y después de un tiempo van a dar sus frutos. Esa sería la concepción bancaria. Y Morín, con el paradigma de la complejidad, también trabaja en este librito algo interesante, que nos pone para reforma del pensamiento, hay que reformar primero nuestra postura, y ahí nos vamos a ir con Pichon Rivière, cuando habla y Ana Quiroga habla de las matrices de aprendizaje, ¿no? Concepción de Pichon Rivière, matrices de aprendizaje de Ana Quiroga, y acá hay muchísimo material en donde pueden interpelar también este tema. Estoy compartiendo de alguna manera temas que tienen que ver con romper la estructura hegemónica eurocéntrica del conocimiento y temas que tienen que ver con la posibilidad de compartir con conocimientos de sujetos desde otro lugar. Porque también tenemos esto. Si el conocimiento no venía dado, o las estructuras de aprendizaje no vienen dados desde espacios de la ciencia que sean avaladas, habría que ver por quién, no parece que no son válidas. Es decir, si yo les pregunto si el concepto, ¿qué les dice a cada una de ustedes? El concepto de Pachamama. Y algunos van a decir, científicamente no es válido. Pero, ¿acaso los pueblos incas o las culturas milenarias o los pueblos originarios no es un saber válido lo que ellos pudieron vivenciar, construir de siglos y siglos, en donde viene una cultura, ya lo sabemos todos, que arrasó con todo eso y de alguna manera, menos mal que quedó impregnado en la región y en el ambiente todo lo que ellos hicieron y percibieron. Entonces impusieron una manera de ver, impusieron una cultura, arrasaron con todo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces podemos recuperar también, fíjense este librito muy lindo, Buen Vivir, Buena Vida, Buen Vivir, digamos, que hablan reforma capitalista y distribución de la alternativa, ¿no? Librito interesante para poder reformular el pensamiento crítico acerca de este pensamiento que estamos diciendo que no puede ser que sea europeo. Y voy en esta pequeña, quizá haya sido desordenado, espero, la idea es también tirar en tensión, leer un cuentito que dice lo siguiente: había una vez, dos veces, una se llamaba una vez y la otra se llamaba otra vez. Una y otra vez formaban la familia a veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca, que como es evidente, odiaban a muerte a la familia a veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Entonces siempre dejaba de serlo, porque si hay una vez, entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez en su reino, porque nunca no puede vivir con una vez, ni menos si esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se la pasaban molestando una y otra vez a siempre y a nunca. Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre y nunca las volvió a molestar. Y una vez y otra vez se la pasaron jugando una y otra vez.
¿Qué me ves?, preguntaba una vez, y otra vez contestaba, pues, ¿qué no ves? Y así se la pasaban felices de vez en vez, ¿ya ves? Y siempre fueron una y otra vez, y nunca dejaron de ser a veces. Tan tan. Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempre y los nunca los imponen los de arriba. Pero abajo aparecen los molestos, una y otra vez, que a veces, en otra forma de decirlos diferentes, o de vez en vez, los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este, y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no. Con este cuentito, que es un librito hermoso, de otros cuentos para pensar, los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos. Compartí un ratito de charla. Espero que haya servido, desordenado o no. Les mando un abrazo y